¿Qué tal amigos de Derecha Mexicana? En esta ocasión bienvenidos a este nuevo episodio que yo le he titulado El Vals del Saduceo. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante, y es de que recientemente ha salido por ahí en las noticias acerca de un encuentro que hubo entre el Papa Francisco y por ahí el polémico sacerdote jesuita James Martin. Ahora, antes de tocar ese tema, me gustaría recordar lo que en su momento dijo el arzobispo Carlo María Viganò, ex nuncio en Washington, que estuvo entre el año 2011 y 2016, y él justamente ya por 2018 escribe una carta de 11 páginas en la cual acusa gravemente al Papa Francisco de cubrir y silenciar los abusos del cardenal estadounidense Theodore McCarrick, y le pide que dimita por haber mirado hacia otro lado, ya que pues Viganò asegura en su misiva que justamente cuando el pontífice se encuentra de viaje en Irlanda, las víctimas de abusos le reprochan que no sea más duro con los abusadores, y él personalmente le informó acerca de la conducta de este cardenal, que había sido acusado por acoso sexual a un adolescente y que Benedicto XVI le había impuesto una serie de sanciones que restringían sus poderes. Y pues bueno, la respuesta de Bergoglio nunca llegó. Ahora, ¿quién fue en su momento Carlo María Viganò? Viganò fue un personaje bastante interesante, porque no solamente en su momento Viganò acusa a muchos de los poderes eclesiales acerca de corrupción, acerca de encubrimientos de los abusos y demás, sino que le manda una carta bastante interesante justamente el 7 de junio del año pasado, 2020, a el que pues entonces era el presidente Donald Trump. Les leo algunos párrafos. Él dice: en los meses recientes hemos sido testigos de la formación de dos bandos opuestos, a los que llamaría bíblicos, los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Los hijos de la luz constituyen la parte más conspicua de la humanidad, mientras que los hijos de la oscuridad representan una minoría absoluta. A pesar de ello, los primeros son objeto de una especie de discriminación que los coloca en situación de inferioridad moral con respecto a sus adversarios, quienes a menudo ocupan posiciones estratégicas en el gobierno, la política, la economía y los medios de comunicación. De una manera aparentemente inexplicable, los buenos son tomados como rehenes por los malvados, lo mismo que por aquellos, ya sea por interés propio o por temor, ayudan a los malos. Y bueno, no solamente dice esto, él también le dice lo siguiente: en la sociedad, señor presidente, estas dos realidades opuestas coexisten como enemigos eternos son Dios y Satanás. Parece que los niños de la oscuridad, a quienes podemos identificar fácilmente con el estado profundo, al que usted se opone sabiamente y que en estos días está librando una guerra feroz contra su persona, han decidido, por así decirlo, mostrar sus cartas y revelar sus planes. Él también comenta: las investigaciones que ya están en curso revelarán la verdadera responsabilidad de quienes manejaron la emergencia del COVID, no solo en el área de atención de la salud, sino también en la política, la economía y los medios de comunicación. Y bueno, aquí Viganò en una carta bastante interesante que le manda en su momento al presidente Donald Trump, expone algunos de estos puntos bastante importantes acerca del estado profundo, acerca de la oposición de Trump por así decirlo, a la agenda globalista. Y también les quiero leer esta parte bastante interesante que él comenta. Él dice también: creo que el ataque al que fue sometido después de su visita al Santuario Nacional de San Juan Pablo II es parte de la narrativa orquestada por los medios de comunicación, los cuales no buscan combatir el racismo ni contribuir al orden social, sino agravar las tendencias, no para traer justicia, sino para legitimar la violencia y el crimen, no para servir a la verdad, sino para favorecer a una facción política. Y continúa diciendo: es desconcertante que haya obispos como aquellos a quienes denuncié recientemente, que con sus palabras prueban que están alineados en el lado contrario. Ellos están subordinados al estado profundo, al globalismo, al pensamiento del nuevo orden mundial, al cual invocan cada vez con mayor frecuencia, en nombre de una hermandad universal, que no tiene nada de cristiano, pero que evoca los ideales masónicos provenientes de quienes quieren dominar el mundo, a través de la expulsión de Dios, de los tribunales, de las escuelas, de las familias y quizás incluso de las iglesias.
La carta de José María Viganó es bastante interesante. Los invito a leerla, la pueden encontrar en español ahí en internet. Y justamente me llama bastante la atención porque pues prácticamente Viganó habla, como diríamos coloquialmente, sin pelos en la lengua. ¿Sí? Viganó habla de una manera pues bastante acertada, bastante coherente, pero lo cierto es de que esto pasa, eso es muy común que pase dentro del clero, como también pasa con en su momento los generales españoles ya retirados, es decir, son gente que durante toda su vida han encubierto crímenes, han encubierto cosas, forman parte de un tipo de estado profundo y lo que hace esta gente de que cuando ya no pueden ascender más en el escalón, cuando ya no pueden subir más, es justamente en ese momento cuando destapan lo que saben, ¿sí? Solamente en ese momento, ¿ok? Entonces, el tema de la colusión de ciertos elementos del clero, y no decir ya también incluso el Vaticano, con el nuevo orden mundial, con la agenda globalista, no es algo nuevo, ¿sí? No es algo nuevo, y de hecho me gustaría recalcar o me gustaría citar algunos elementos también muy interesantes que podemos ver solamente en el siglo XX a partir de lo que se conoce como el Concilio Vaticano II. Fíjense, hay quien dice que Juan XXIII pertenecía a ciertos grupos secretos y demás. Eso en lo personal a mí no me consta, pero lo que sí les puedo decir es de que el sucesor de Roncalli, que fue Juan XXIII, Juan Bautista Montini, quien toma el nombre de Pablo VI, él propone oficialmente ante la ONU la creación del gobierno mundial. Y fíjense, él habla en la Asamblea General de la ONU en Nueva York el 4 de octubre de 1965 y dice lo siguiente: vuestra vocación es hacer fraternizar no solo a algunos pueblos, sino a todos los pueblos. ¿Difícil empresa? Sin duda alguna. Pero esa es la empresa, tal es vuestra muy noble empresa. Quien no ve la necesidad de llegar así progresivamente a establecer una autoridad mundial que está en condición de actuar eficazmente en el plano jurídico y político. Y fíjense, él usa después un lenguaje muy interesante. Él dice: vosotros habéis cumplido, señores, y estáis cumpliendo una gran obra, enseñar a los hombres la paz. Las Naciones Unidas son la gran escuela donde se recibe esta educación, y estamos aquí en el aula magna de esta escuela. Todo el que toma asiento aquí se convierte en alumno y llega a ser maestro en el arte de construir la paz. Y cuando salís de esta sala, el mundo os mira como a los arquitectos, los constructores de la paz. Fíjense, muy importante este lenguaje, cómo lo maneja. Digo, ya se los dejo a su interpretación. Y ojo, no solamente fue Pablo VI, también hubo otros muchos elementos, otros muchos papas que en su momento hicieron afirmaciones similares. Por ejemplo, Juan Pablo II, ¿sí? Él, una persona fiel al Concilio Vaticano II, el 12 de marzo del año 2000, él comenta: el año santo es tiempo de purificación. La iglesia es santa porque Cristo es su cabeza y su esposo, el Espíritu, es su alma vivificante. Y la Virgen María y los santos son su manifestación más auténtica. Fíjense lo que sigue. Sin embargo, los hijos de la iglesia conocen la experiencia del pecado, cuyas sombras se reflejan en ella, oscureciendo su belleza. Por eso la iglesia no deja de implorar el perdón de Dios por los pecados de sus miembros. Y fíjense también lo que dice: no se trata de un juicio sobre la responsabilidad subjetiva de los hermanos que nos han precedido. Esto compete solo a Dios, que a diferencia de nosotros, seres humanos, es capaz de escrutar el corazón y la mente. El acto que hemos realizado hoy es un sincero reconocimiento de las culpas cometidas por los hijos de la Iglesia en el pasado remoto y en el reciente. Una humilde súplica de perdón a Dios. Esto ayudará a despertar las conciencias, permitiendo a los cristianos entrar en el tercer milenio más abiertos a Dios y a su designio de amor. A la vez que pedimos perdón, perdonamos. Esto es lo que decimos cada día rezando la oración que nos enseñó Jesús, Padre Nuestro, y bueno, repite ahí el Padre Nuestro. Y fíjense, también en su momento él comenta, allá por el 2004, 14 de agosto, dice que la Iglesia Católica desea aportar a la sociedad su contribución específica con varias vistas a la construcción de un mundo en el que los grandes ideales de la libertad, igualdad y fraternidad puedan construir la base de la vida social.
en la búsqueda y la promoción incesante del bien común. Qué palabras tan interesantes, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Sí? Y no solamente él, sino también en su momento, lo que vendría siendo el Papa Francisco, también hace, por así decirlo, un llamado para lavar, por así decirlo, un poquito su imagen. Él dice, él manifestó, por así decirlo, cierto dolor y comenta que ha renovado la imploración de perdón a Dios por los pecados y las faltas de la Iglesia y de sus miembros, entre los cuales sacerdotes religiosos y religiosas que se dieron al odio y a la violencia traicionando su misión evangélica. Esto pues justamente lo comenta acerca de la masacre en Ruanda, pues ya que por ahí el clero estuvo bastante involucrado en todo ese tipo de intrigas, en todo ese tipo de conspiraciones. En su momento también pues él lo llega a decir. No solamente sería él, sino que también en su momento Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, él también en su encíclica Caritas in Veritate, él en su momento dice o comenta lo siguiente: para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi predecesor, el beato Juan XXIII. También dice lo siguiente: obviamente debe tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones a las diversas partes, así como las medidas de coordinación adoptadas en los diferentes foros internacionales. Bastante interesante estas palabras. Y también dice: el desarrollo integral de los pueblos y la colaboración internacional exigen el establecimiento de un grado superior de ordenamiento internacional de tipo subsidiario para el gobierno de la globalización, que se lleve a cabo finalmente un orden social conforme al orden moral, así como esa relación entre la esfera moral y social, entre política y el mundo económico y civil, ya previsto en el Estatuto de las Naciones Unidas. ¿Sí? Es decir, vemos aquí poco a poco cómo esto se va permeando, cómo esto va haciendo sentido, va encajando, por así decirlo, como una especie de rompecabezas, en el cual desde Juan XXIII, Pablo VI, Ratzinger, Benedicto XVI, como le quieran llamar, y pues ahora Bergoglio, Francisco, pues en su momento ya empiezan a sentar estas bases para la cooperación de un gobierno mundial. ¿Sí? Entonces también en su momento, aquí lo que vendría siendo Benedicto también hace el siguiente comentario. Dice: en el fondo se delinea en prospectiva la exigencia de un organismo que desarrolle las funciones de una especie de banco central mundial, que regule el flujo y el sistema de los intercambios monetarios con el mismo criterio que los bancos centrales y nacionales. ¿Sí? Entonces vemos cómo más adelante dice: estas medidas deberían ser concebidas como uno de los primeros pasos en la prospectiva de una autoridad política con competencia universal. Qué bonitas las palabras universales, fraternidad, etcétera, ¿verdad? Y repito, esto sigue una línea, esto no es nuevo, esto ya tiene mucho tiempo que en su momento está pasando. Y de hecho, fíjense que en su momento también Francisco llega a comentar en la encíclica Laudatio Si. Fíjense lo que él dice. Dice: en este contexto se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotadas de poder para sancionar. ¿Sí? Dice: como afirmaba Benedicto XVI en la línea ya desarrollada por la doctrina social de la Iglesia, para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. ¿Sí? Qué interesante que toda esta gente sigue el mismo discurso que en su momento marca Soros, marca Gates, marca la Fundación Rockefeller, marcan los Rothschild y todo este ya estado profundo que conocemos
y pues estamos bastante conscientes que están impactando, vaya, en este sentido. Entonces vemos cómo ya todo esto se va acomodando para la participación en su momento de el Vaticano en la conformación de este gobierno mundial. Y no solamente esto, sino que también el Papa Francisco es parte del grupo de los 30, un grupo que está desarrollando una idea bastante interesante de lo que se conoce como el capitalismo inclusivo. Y este capitalismo inclusivo, parte de sus arquitectos es Gates, es el gobierno de Biden, y pues no podríamos dejar fuera a la familia Rothschild, que son muy amigos por ahí últimamente de Francisco. Pero bueno, realmente estamos aquí para platicar un poquito acerca de James Martin. Ya en su momento desarrollaremos estas ideas. Ahora, fíjense que en su momento, el pasado mes de junio, justamente terminando junio, empezando julio, pasan algunos elementos bastante interesantes. Ya que James Martin, que es un sacerdote jesuita, además él es consultor del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, él celebra una misa previa a una marcha LGBT y él dice a los católicos LGBT que pueden estar tranquilos, que pueden estar felices porque el Papa ha designado a muchos cardenales y arzobispos que apoyan la causa LGBT. Repito, él es consultor del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano y él lleva años luchando para lograr pues la aceptación de las prácticas LGBT en el seno de la Iglesia Católica. La misa que les comento fue celebrada en la parroquia de San Francisco de Asís, en Nueva York, conocida por su ministerio LGBT, porque hasta eso tiene un ministerio LGBT. Y fíjense que uno de los dirigentes de dicho ministerio ha estado recaudando fondos para IPPF, Planned Parenthood. Y justamente en enero de este año, él fue recibido en audiencia privada por el Papa Francisco, en el Vaticano justamente, con todos los honores, eso sí. Y la audiencia coincidió con un mensaje de la cuenta de Twitter de Martin, donde decía que la Virgen Negra de Polonia la vistieran con la bandera LGBT. Y él argumentaba que en otras ocasiones se vestía con los colores de otras culturas, así que ¿por qué no vestirla con los colores LGBT? Él decía que la Virgen pues es apropiado que esté llorando porque es su hijo el que sufre cada vez que se persigue a una persona LGBT. Además, Martin en su momento le aplaude que Biden nombrara a un transgénero como subsecretario de Sanidad. Y él dice, se trata de un avance histórico en el reconocimiento de la dignidad de la persona transgénero. ¿Ok? Repito, esto no lo digo yo, esto en su momento lo dijo el sacerdote jesuita James Martin. Ojo, no es ex sacerdote, es sacerdote. Asimismo, él comenta que ha visto muchos pasos positivos para los católicos LGBT y ha llamado a los católicos LGBT a ser duros en su respuesta a los que critican la ideología de género. Y el Papa le mandó una carta fechada al 21 de junio del presente año 2021, en la que felicita a Martin por su trabajo con los LGBT. Y esta carta incluso fue publicada por Infovaticana, lo que nos permite acceder a este texto completo e incluso hacer un pequeño análisis grafológico sobre la personalidad del pontífice. Y el Papa le dice, y cito, su celo pastoral, su capacidad de estar cercano a las personas con esa cercanía que tenía Jesús y que refleja la cercanía de Dios. Y también dice, pensando en tu trabajo pastoral, veo que tú buscas continuamente imitar el estilo de Dios. Y así con un estilo argentino le dice, sos sacerdote para todos y todas. Así como Dios es Padre de todos y todas. Rezo por vos para que sigas así, siendo cercano, compasivo y con mucha ternura. Además el Papa asegura que pues va a estar orando por los fieles de Martin, por su feligresía y demás. De hecho, Martin se apresuró a explicar la carta diciendo que, y él dice, ha enviado una carta de apoyo expresando su apoyo a este ministerio y animándonos a seguir este ministerio. Y ojo, Martin comparte en su momento la carta completa, ¿sí? Ahora, lo cierto es también de que él dijo que el cálido mensaje del Santo Padre anime e inspire a todos aquellos en la iglesia que ministran a los católicos LGBT, ¿sí? Y pues lo cierto es de que a pesar de que otra persona, muy aislada por cierto, ha criticado esto, ninguna ha sido de la alta jerarquía.
y o que tengan algún puesto de relevancia, ¿sí? O que hayan recibido un respaldo. También lo cierto es de que pues pocas personas han recibido un respaldo tan directo como el que está recibiendo el jesuita Martín, y que recibe desde hace años del propio Papa Francisco, ¿sí? Ahora fíjense, aquí hay un punto muy importante. Martín también declara que San Luis y Nuestra Señora oren por todos los católicos LGBT, sus familias y todos los que la ministran en la iglesia. Ahora, les comento que lo religioso o espiritual solamente le concierne al pueblo católico, solamente le concierne a la feligresía discutir estos temas. Esto no me toca a mí. Yo lo que critico, o mi postura, es de que ya que la Iglesia Católica adopta decisiones que tienen una clara repercusión política, y dado su carácter de Estado, según el derecho internacional, esto merece justificadamente nuestra atención. O sea, es decir, lo que el Papa diga en cuanto a temas doctrinales, a mí en lo personal me tiene sin cuidado, no me afecta en lo más mínimo, pero como es un líder de Estado, como es una autoridad política, y como lo que él diga tiene repercusiones en el mundo real, seas creyente o no, pues lo cierto es de que sí nos corresponde a nosotros hacer las observaciones pertinentes desde la postura o desde el ámbito político, no religioso. Ya le tocará a la feligresía, ya le tocará a los fieles católicos tomar su postura, pero justamente esto es lo que yo en su momento critico. Y ojo, esta no es la primera vez que un personaje polémico es en su momento enaltecido por el Vaticano, porque incluso el Vaticano llegó a conmemorar a Lilian Plumen en 2018, que fue exministra de Desarrollo en Países Bajos. Le dieron la medalla de la Orden Pontificia de San Gregorio Magno, o sea, de caballero, quien fue en su momento ella directora de IPPF. En su momento ella también fue una promotora del aborto. La directora de IPPF de Suiza fue invitada a hablar justamente también en el Vaticano, ¿sí? Entonces dice, oye, Martín tiene una persona ahí que lo apoya, que recauda para IPPF, la directora de IPPF de Suiza va a hablar en el Vaticano con todos los honores, y el Vaticano conmemora a Lilian Plumen, una gran promotora del aborto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí? Hay quien atribuirá en su momento ese tipo de cuestiones a logias secretas y otras cuestiones por ahí medio extrañas, pero lo cierto es de que pues la evidencia es más que clara en este sentido. Incluso me gustaría recalcar que en su momento un periodista, allá por los 90, Pecaroli, él publicó una lista de obispos masones y personajes de la alta jerarquía católica que estaban involucrados en la masonería, y coincidentemente Pecaroli murió ametrallado, ¿sí? Y justamente otro personaje, Carlo Carlui, él dijo públicamente: Roma necesita los negocios sucios, ¿sí? Y no solamente esto, que incluso Fratelli Tutti, aquel polémico documento, fue aplaudida por muchos masones, la principal de ella la Gran Logia de España. Cuando sale Fratelli Tutti, los primeros que salen a aplaudirla son grupos masones, ¿sí? Y esto es un hecho, esto no es una teoría de la conspiración, uno puede ir, lo puede investigar, ¿ok? Otro punto muy importante es la relación que en su momento ha tenido el Papa con Biden. Biden durante muchos años, durante toda su carrera, él era sido pro aborto. Biden ha sido pro aborto y se ha autopercibido, por así decirlo, como católico. ¿Por qué hasta ahora un pequeño puñado de obispos ahí plantea negarle la comunión? ¿Por qué no excomulgarlo? ¿Y por qué hasta ahora hacer algo? ¿Por qué no hacerlo desde antes, cuando él ya era declaradamente una persona pro aborto? Otro punto también es justamente el tema de Alberto Fernández. Alberto Fernández, una persona comprometida a más no poder con la agenda globalista, con la ideología de género, promotor del aborto, ha sido recibido muy bien en el Vaticano, ¿sí? ¿Por qué no excomulgarlo también? Imagínense el mensaje que daría. Pero no va a pasar porque, repito, el proyecto de Biden y el proyecto de Bergoglio están íntimamente relacionados con la agenda globalista, ¿sí? Y no solamente esto, sino que incluso también en su momento, cuando Bergoglio era pues un sacerdote, por así decirlo, él llegó a comentar que el régimen de Castro, que la dictadura castrista, era el régimen, por así decirlo, o el sistema político que estaba más apegado o más cercano a la doctrina social de la Iglesia, ¿sí?
Entonces, aquí están las evidencias, aquí están este tipo de cuestiones. Si ustedes quieren investigar, pueden ir y lo pueden hacer. Y tampoco es bastante extraño que en su momento también el historiador católico, también él es católico, Federico Jiménez dos Santos, haya criticado gravemente a el Papa Francisco, ya que, por ejemplo, lo que está pasando en España es un hecho bastante interesante, en el cual pues dos obispos en su momento dan luz verde, presionan para que se les dé el indulto a terroristas catalanes. E incluso no es nada extraño que en su momento, cuando los terroristas catalanes o los nacionalistas vascos asesinaban a policías, los sacerdotes no querían dar la misa por los policías muertos, o si alguno daba una misa se iba por la puerta de atrás para que nadie lo viera, pero sí daban misa públicamente por los terroristas asesinados por el gobierno, ¿sí? Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? Y en ese momento Jiménez los Santos ha criticado mucho esta actitud de por qué la iglesia se ha estado alineando mucho con todas estas corrientes comunistas, cuando fue justamente Franco quien salvó el catolicismo en España en su momento. Digo, esto nos recuerda allá por el año 711, cuando llegan los musulmanes, y los musulmanes en su momento pues presentan batalla en España, pero resulta que a media batalla un obispo católico, el obispo Donopas, traiciona al rey Rodrigo, el visigodo, y se pasa al bando musulmán. Y a partir de esa traición es como los musulmanes pueden llegar a España, toman más de la mitad y establecen un califato que pues duraría aproximadamente hasta el año 1400, ¿sí? Y pues bueno, aquí están las evidencias, aquí está esta cuestión, y repito nuevamente, las cuestiones doctrinales, teológicas y demás no me conciernen a mí. Yo solamente me encargo de hacer un pequeño análisis acerca de toda esta cuestión política que está ocurriendo, y en su momento cómo este individuo, como este saduceo, se ha vendido a el poder globalista y está colaborando activamente. No como un títere, sino como un personaje principal y protagonista de toda esta agenda globalista. Amigos, espero que esta información haya sido de su agrado, espero que esto les haya gustado y nos veremos en un próximo episodio.